diabetes y no va a producir la llamada prediabetes, que muchos de nuestros adultos mayores la padecen. Entonces, tener en cuenta que son cambios que se dan, ¿no? Algunos son muy fisiológicos y otros ya cuando se asocian ya a estilo de vida, genética o edad, pues suelen presentar. ¿Todo bien hasta ahí, alumno? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Sí, doctora, sí se me escucha. El proceso de envejecimiento en sí, fisiológicamente, como ustedes han revisado, disminuye la respuesta pancreática, mayor resistencia a la insulina, cambios en la composición corporal, aumenta la cifra de glucosas en ayunas y menor glucosuria. Son cambios que se dan fisiológicamente en el adulto mayor, ¿no? Cambios que van a favorecer a que el paciente tenga trastornos de glucosa, pero no la diabetes mellitus, pero sí trastornos. Como les dije, si esto se asocia a los anteriormente mencionados, estilos de vida, genética, enfermedades, edad, entonces va a asociar ya a la fisiopatología. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Se sabe que en pacientes mayores de 65 años y mayores sin diabetes conocidas recomiendan la detención de glucosa en ayunas o la hemoglobina glicosilada para detectar diabetes o prediabetes. En pacientes de 5 años de edad y mayores sin diabetes conocida que cumplan con los criterios de prediabetes mediante la glucosa en ayunas, sugerimos obtener siempre una prueba de tolerancia a la glucosa. Eso sí es cierto, ¿no? Entonces, para diagnosticar prediabetes, una tolerancia a la glucosa. Acá tenemos un cuadrito que ustedes ya lo han visto, pero vamos a hacer un recordaris. Es sobre los criterios según el ADA, ¿no? La Sociedad Americana de Endocrinología, que nos habla de los criterios, por ejemplo, ustedes ya lo conocen, glucosa en ayunas mayor de 126, o una prueba de tolerancia a la glucosa mayor de 200, o una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, o pacientes con síntomas de hiperglicemia o crisis de hiperglicemia, o una glucosa mayor de 200, de los cuales los 3 primeros alumnos necesitan tener otra confirmación, o sea, necesitan tener doble confirmación para diagnosticar diabetes. Una sola confirmación no nos diagnostica. A diferencia de esta última, que sí solamente con presentarla, y sea solamente una vez, sí presenta ya el diagnóstico de la diabetes. Importantísimo, porque ustedes van a diagnosticar diabetes, no van a derivar al endocrinólogo, ni al geriatra, ni al cardiólogo. Ustedes lo van a diagnosticar y ya eso no ha cambiado a lo largo de los años y actualmente sigue siendo la misma, ¿no? Y eso son para prediabetes. Muy bien. Siempre en pacientes mayores con diabetes, estudiar siempre la función, ¿no? Ya ustedes ya saben utilizar el BGI, ver la parte cognitiva, ver la parte auditiva, ¿no? Importantísimo, ¿ya? Ver los test, ¿no? Que se puedan dar, ver también si es que tienen algún problema diabético, algún problema de retinopatía, nefropatía, neuropatía. Entonces, hacer una valoración geriátrica integral, no solamente evaluar la parte funcional, cognitiva y social, sino también evaluar posibles complicaciones que el paciente pueda tener por las complicaciones macro y microvasculares, importantísimo. El estado funcional se refiere a la capacidad de una persona para realizar actividades diarias normales requeridas para satisfacer las necesidades básicas, cumplir los roles habituales y mantener la salud y bienestar. Importantísimo, ¿no? Tratar que el adulto mayor con diabetes cumpla la mayor parte de actividades funcionales. Ya tenemos baño, vestido, cuidados, ¿no? Todas estas, que son CATS. Hay una tabla muy importante, que es lo que se centra todo la clase, ¿no? Y ustedes lo pueden encontrar en mi carpeta, ¿no? En el ADA 2022, incluso hay una variación, ese es del ADA 2021. No, una pequeña variación, ¿no? Con respecto al grupo 3, que hoy les voy a explicar. Para que puedan evaluar el tipo de paciente. Como ya les comenté, doctora, ¿por qué es importante de clasificar al paciente en frágil, vigoroso, independiente? ¿Por qué? Porque ya diversas escuelas han visto lo beneficioso que es clasificarlos, porque no todos van a recibir el mismo tratamiento, ¿ok? Y no solamente en diabetes, en las diferentes escuelas, ¿no? En cardiología, ya los clasifican. Entonces, saber que el grupo 1 es el paciente que no tiene comorbilidades, o si las tiene muy bien controladas, no tiene problemas en la parte funcional y menos en las actividades instrumentales. O sea, las tiene todas, las tiene casi todas. Y si tiene alguna dañada, es uno o menos de uno en las actividades instrumentales. El grupo 2 es el paciente que tiene 2 o 3 enfermedades crónicas y ya tiene un pequeño deterioro cognitivo y mayor de 2 actividades instrumentales comprometidas. El grupo 3
es aquel paciente que ya tiene un deterioro cognitivo moderado de la demencia y 2 o más actividades instrumentales, ya no solamente instrumentales, sino ya las básicas, ¿no? Entonces, en el grupo 1, ¿qué esperamos? Ahí no vamos a esperar tener una hemoglobina de 6.5. Hasta 7.5 puede tener el paciente sin tener mayor problema. El grupo 2 hasta 8. El grupo 3 hasta 8.5. Incluso el ADA en el último grupo dice, tranquilo, solo controle los síntomas. Porque es un paciente que ya tiene deterioro en las actividades básicas. Entonces ya es un paciente dependiente, ¿no? No vamos a esperar llegar a 6.5. Oye, no, es diabético, 6.5, 7. No, controla los síntomas. Pero la diabetes se controla, ¿por qué? Por las complicaciones que pueden dar crónicas, más que agudas, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes que tienen pobre expectativa de vida, no seas tan estricto, porque lo vas a llevar a la hipoglicemia. ¿Ok? ¿Todo claro, alumnos, hasta ahí? Sí, doctora, una consulta. Cuando habló Sí. sobre los exámenes que se tienen que hacer para confirmar, se refiere a confirmar diabetes, ¿no? No en prediabetes. No, diabetes, pues acá está el cuadro. Y una consulta, para poder confirmar, ¿puede ser la misma prueba o tiene que ser una prueba distinta a la que ya se tomó? Generalmente la misma prueba. Si has Ah, tomado ya. glucosa en azar, tienes que volver a tomar la glucosa en azar. Igual la hemoglobina glicosilada. Igual la hemoglobina glicosilada. ¿Y tiene que haber algún tipo de separación mínima o No, al día es... siguiente, no tiene nada que ver. Ah, Puede ser ya, al día simplemente siguiente. tiene que ver dos pruebas. Dos pruebas en Ok. diferentes días, que puede ser al día siguiente. No hay Ah, ya, ningún está. problema. Ujú. Gracias, doctor. Ya, ok. Entonces, vamos a continuar. Entonces, importante, importante alumnos que vean ese cuadro, ¿ya? Incluso ya está más explicadito en las páginas del libro de la guía que está en mi carpeta, ¿ya? Es importante, alumnos, 3 tipos de adultos mayores. No todos van a tener las consideraciones de hemoglobina glicosilada. No, no hay que llevar a todos a 6.5, incluso los vigorosos, que es el grupo 1, no lo vamos a llevar a 6.5. Con tal que esté en menos de 7.5 está bien, está controlado. Y hay estudios que nos dicen eso. Pero que si lo llevamos a 6.5, 6, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es que el paciente puede tener hipoglicemia, aún siendo vigorosos, ¿no? Aún siendo vigorosos, ¿no? Grupo 1, ¿ok? Bueno, les soy sincera, pacientes muy jóvenes, para mí adulto mayor joven es de 60, 70 años, que recién se diagnostica diabetes, a ellos sí yo los trato particularmente, pese a que la edad me dice 7.5, ¿no? Los trato iguales que los adultos, porque tienen la expectativa de vida grande, ¿no? Entonces, a ellos sí, ¿no? Porque son totalmente vigorosos, muy jóvenes, todavía expectativa de vida grande, los trato como la adulto, 6.5. Pero ya pacientes mayores, 7.5, menos de 7.5, o sea, tiene que ser menos de 7.5. El grupo 2, menos de 8. El grupo 3, menos de 8.5 o control de síntomas, que es la última variación del ADA 2022. ¿Ok? Muy bien. Ahí sí, por ende, detectar la sarcopenia, ustedes ya lo han revisado, lo van a revisar, como la pérdida de masa muscular relacionada con la edad, importante. Ver fragilidad, ya ustedes lo han determinado como el grado de vulnerabilidad del paciente y que tiene menos disminución de los efectos estresores, importantísimo. ¿Ya? De repente una condición previa y puede responder a la intervención, sí, acuérdense que la fragilidad es reversible, alumnos. Fragilidad es reversible. Importantísimo, ¿no? Importantísimo. Diabetes mellitus y demencia. La demencia aumenta del 1 al 2% entre los 60 y 64 años, del 6 al 9% entre los 75 años y los 79 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las enfermedades crónicas como la diabetes mellitus a la larga, si no hay un buen control, producen demencia, sí. El mal control glicémico provoca una mayor frecuencia de ingresos hospitalarios y la aparición de episodios hipoglicémicos graves, ¿no? Se debe realizar siempre una evaluación inicial al momento del diagnóstico cuando el paciente ingresa a un programa de atención. La detención debe repetirse cada 2 o 3 años después del resultado de la detención normal. Es importantísimo. Siempre hacerle un mini mental, como hemos visto en mi grupo de práctica. Hacer un mini mental, que es una prueba de tamizaje para poder detectar demencia. Muy bien. Acá tenemos el mini mental stat, que es una prueba de pesquistaje, no da diagnóstico de demencia, pero sí nos da aquel que tiene un deterioro para poder hacer diferentes estudios, ¿no? Importantísimo. En pacientes mayores de 65 años o más con diabetes mellitus y diagnóstico de deterioro cognitivo, sugerimos que se simplifiquen regímenes de medicación, que se adapten nuevos objetivos glicémicos, porque no vamos a seguir con los objetivos del grupo 1, ¿no? Probablemente el grupo 2 o grupo 3.
Es importante, porque acá lo importante es prevenir las hipoglicemias. Hipoglicemias. Tratamiento de la hiperglicemia. Bueno, no voy a hacer énfasis en el tratamiento de la hiperglicemia, ni voy a preguntar tampoco. No sé. Acá el tratamiento en sí. Lo único que sí voy a hacer énfasis es en las de elección y los que no deben darse. ¿Ok? Entonces, acá, bueno, son intervención primeramente en los estilos de vida, la recomendación, una combinación de actividad física y terapia nutricional, incluida la ingesta recomendada de calcio, vitamina D, importantísimo. Bueno, son las pautas dietéticas, y la terapia farmacológica para la hiperglicemia. Acuérdense, en pacientes mayores de 65 años de edad y mayores con diabetes, hasta la actualidad, recomendamos la metformina como medicación oral elegida. Metformina. Ustedes como la metformina es el medicamento de elección, tienen que saber todo de metformina porque yo voy a preguntar, tanto desde efectos adversos, a quién no administra metformina, dosis máxima, importantísimo. Entonces, acá uno de ellos, una de sus contraindicaciones, es que no debe implementarse en pacientes con insuficiencia renal menor de 30. No se debe dar a alumnos, no porque va a producir mayor daño. O aquellos que tienen intolerancia gastrointestinal como dispepsia porque puede provocar mayor molestias. ¿Okay? Incluso las metforminas ya han salido, han quitado uno de sus componentes que provocaba bastante flatulencia. Las genéricas no, pero las comerciales ya incluso ya no se sienten estas molestias que provoca la metformina, que son distensión abdominal, flatulencia, etc. ¿Ya? Entonces, tú tienes que conocer todo de metformina, por qué darlo y por qué no darlo. Tenemos otros medicamentos como la pioglitazona, la rosiglitazona, inhibidores de PP4, ¿no? Inhibidores de la faglifosina, que ahorita está muy estudiada. No voy a preguntar, ustedes, eso es la cátedra de endocrinología, ¿no? Importante saber que la metformina es de elección y que las sulfonilureas, como la glibenclamida, ustedes ahora que han revisado los medicamentos potencialmente inapropiados, no se deben dar, se deben evitar. Se deben, especialmente la glibenclamida, porque es de acción larga. Si vamos a utilizar alguna sulfonilurea que sea de acción corta, ¿no? Como las glinidas. Tener en cuenta también que se usa la insulina, pero siempre con cuidadosa precaución. Ustedes como médicos generales no van a utilizar insulina, eso sí ya para los médicos especialistas, ¿no? Tratar de tener mucho cuidado del tratamiento. Tratamiento de las complicaciones de la diabetes, tenemos la hipertensión, tenemos la dilipidemia. La hipertensión en pacientes mayores de 65, 85 años con diabetes, recomendamos una PA objetivo de 140-90. La dilipidemia en pacientes de 65 años de edad y mayores con diabetes, recomendamos el tratamiento con estatinas y el uso de un perfil lipídico anual. Importantísimo que ustedes estén controlando. Tenemos también la aterosclerosis, importante. En pacientes mayores de 65 años de edad y mayores con diabetes y antecedentes de ACV, recomendamos dosis de aspirina. A ellos sí, ¿no? Diabetes por sí sola, no le vas a dar aspirina. Acuérdense que la aspirina se da en prevención secundaria, más que en prevención primaria. Quitémonos eso de la cabeza, muchos pacientes, solo por el hecho de ser diabéticos, están tomando aspirina. Y eso va a ser dañino a la larga. Entonces, solo si tienen un ACV, una enfermedad aterosclerótica, ¿no? Se le va a dar dosis bajas de aspirina, que se ha visto que son con 80 miligramos y ya está protegiendo, previniendo, como prevención secundaria. Las complicaciones microvasculares, tenemos la retinopatía muy frecuente en los adultos mayores, las neuropatías y caídas que puede provocar. La diabetes puede ser su principal signo. Diagnóstico, las caídas. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? En pacientes mayores de 5 años de edad y mayores con diabetes y polineuropatía distal, puede encontrar lo que son caídas. RC también es importante, ¿no? Estudiarlo, como ya hemos visto en la primera diapositiva, que va a disminuir gradualmente, normalmente por año, y en pacientes diabéticos pues va a haber una mayor tasa de filtración glomerular disminuida, que en los pacientes que no tienen diabetes. Por eso siempre evaluar la tasa de filtración cada cierto tiempo. Muy bien, alumnos. ¿Alguna pregunta? Delegada. Sí, la escuchamos, doctora. Sí, ¿alguna pregunta? Kathleen. Sí, doctora, sí la escucho. Sí, ¿alguna pregunta?
Juan No, doctora, Carlos. Ya, está perfecto. todo claro. Vamos a pasar entonces a la... Lean, por favor, las páginas de LADA, que son 7, 8 caras, para que ustedes puedan revisar, ya que hablan casi generalmente todo lo que hemos conversado en esta clase, ¿no? Para que fijen algunos conceptos. Muy bien, vamos con el seminario, delegada. ¿Quién va a exponer?